Muy buenos días, mi nombre es Alejandro López. Sean bienvenidos y bienvenidas al espacio Bolívar 21, producido por el Centro de Estudios Simón Bolívar. En la mañana de hoy les presentamos el foro titulado Bolívar, Independencia y Unidad de Nuestra América. Contamos en esta oportunidad con el gran placer de tener la participación de dos ponentes de lujo. Comenzamos con la profesora Carmen Bohórquez, quien es filósofa, historiadora, profesora universitaria. La profesora Carmen Bohórquez fue la fundadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Además, fue viceministra de Cultura para el Desarrollo Humano. Fue diputada electa a la Asamblea Nacional en el año 2011 y además la profesora es una de las investigadoras más connotadas, reconocidas y centrales alrededor de la vida, obra y pensamiento de nuestro generalísimo y precursor de las independencias americanas, Francisco de Miranda. También contamos con el gran placer de tener la participación de William García. William es historiador, educador, profesor universitario, forma parte de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio en su capítulo COGEDES. William es especialista en historia económica y social y además es diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Bolivariano de COGEDES. De verdad, agradecidísimos con ustedes por darnos la oportunidad de escucharlos en el día de hoy. Nuestro tema es uno de los elementos centrales del pensamiento y de la acción de Bolívar, la unidad como proyecto, la unidad como acción, la unidad como propuesta incluso geopolítica. La idea de unidad es central en el pensamiento y en la acción del libertador Simón Bolívar. Tenemos el esquema completo de lo que es incluso una propuesta geopolítica, que tiene una pertinencia actual. En este sentido, profe, Carmen Bohórquez, el origen de la idea de la unidad como tal, esa propuesta que incluso es una propuesta de liberación, está ubicada incluso antes de la formulación que hace Bolívar y de la construcción de la República de Colombia que conocemos en 1819. ¿Qué nos puede decir usted al respecto y sobre todo el fundamento de esa propuesta de unión? Fíjate, hay algo que casi siempre se pasa por alto, y es que la idea de la unidad nace junto con la idea de la independencia. Son dos conceptos que están muy unidos y que dependen el uno del otro. Cuando aparecen las primeras ideas de independencia a fines del siglo XVIII, esas ideas llevaban como una condición previa la conciencia de la identidad propia. Yo creo que hay que partir primero de la idea de la conciencia de la identidad. Pensar que puedes tener una vida distinta a esa que llevas, porque la opresión se consolidó precisamente su propia diferencia. Te hicieron pensar que formaba parte de una realidad distinta a la propia. Entonces, lo primero que surge es la conciencia de que eres otro que el sistema imperante, de que eres otro que esa realidad que te circunda. Y es cuando tienes esa conciencia de la identidad que se va a formar en América en la segunda parte del siglo XVIII. Comienza primero con una conciencia de la propia naturaleza, del continente, etcétera, etcétera, hasta que se tiene la conciencia entonces de la identidad del individuo. Ese va a ser uno de los principales aportes de Francisco de Miranda. El comenzar a pensarse como distinto de la opresión que España tenía sobre América. Comenzar a pensarse distinto que como un súbdito gozoso de obediencia al rey. Y es a partir de esa conciencia de la identidad propia comienzan a abrirse el horizonte para buscar formas de independizarse y afirmar tu propia identidad.
porque precisamente el sistema opresor se consolida sobre la negación de tu diferencia. Pero cuando tú adquieres la conciencia de que eres diferente, es cuando comienzas entonces a buscar la manera de negar eso que niega tu propia diferencia, que busca una otra forma de vida, una forma de vida más auténtica. Entonces la conciencia de la identidad es previa y necesaria a la conciencia de la independencia. Una vez que adquieres la conciencia de la identidad, adquieres la conciencia de la necesidad de independencia, te das cuenta que esa independencia no se va a poder materializar si no se parte de una unidad, que se sienten oprimidos por ese sistema, que se sienten negados por ese sistema. Entonces, esas tres coordenadas, identidad, independencia y unidad, van indisolublemente unidas. Y es sobre esas tres coordenadas que es posible abordar todo el proceso de independencia de hace 200 años y el proceso de independencia actual que todavía no hemos terminado de consolidar. Entonces, de allí surge la unidad. Unidad para poder independizarnos y para poder sostener esa independencia. Como decía hasta el propio Bolívar, divididos seremos más débiles y seremos más fácil presa de nuestros victimarios. Y lo mismo comprendió Miranda. Entonces, esa idea de unidad para independizarnos y para decidir nuestro propio proceso histórico, se va a consolidar, es la que va a determinar todo el pensamiento de la independencia del siglo XIX. Es una idea que la va a defender Bolívar, que va a tratar de hacer la realidad Bolívar, pero que va a estar presente también en casi todos los ideólogos de la independencia. La vamos a encontrar en O'Higgins, la encontramos en Pueyrredón, la encontramos en San Martín, etc. Sin unidad no podemos llevar a realidad ninguno de esos proyectos de independencia. Entonces, aclarado esto, Bolívar asume, como todos los ideólogos del momento, esa concepción mirandina de unidad y de hacer realidad Colombia. Lo vemos primero expresado, por ejemplo, en el texto constitucional, en el primer texto constitucional que se firma en 1811, en diciembre de 1811. Allí aparece el llamado a unirse a Colombia, el llamado que hace ese Congreso a todos los pueblos de América a integrar esa nueva realidad que es Colombia. Bolívar en su manifiesto de Cartagena llama a los neogranadinos a luchar por la libertad de la cuna de Colombia, para que se sumen al proceso de construcción de Colombia. Entonces, desde esa concepción, Bolívar va a hacer quizás el mayor luego esfuerzo para materializar esa unidad, que es necesaria ayer como hoy para consolidar la independencia de nuestro continente. No hay otra manera. Sin unidad no vamos a ningún lado. Entonces, Bolívar, luego de la pérdida de la Primera República, en su primer texto, donde él aborda ese problema de la unidad, que es el manifiesto de Cartagena, lo circunscribe a la realidad, a la unidad que ve más factible en ese momento, que es la unidad entre la Nueva Granada y Venezuela. Y los llama entonces a unir esfuerzos para ir afirmando esa independencia, al menos de estas dos regiones de nuestra América. Luego, en la Carta de Jamaica, Bolívar ya va a hacer un análisis más estratégico de cómo se podría dar esa unidad en todo el continente. Porque si España reinaba sobre todo nuestro continente, era obvio que si no se podía independizar solo una partecita de ese continente, o se independizaba todo el continente oprimido por España, o la independencia iba a durar muy poco, porque inmediatamente España vendría a la reconquista y acabaría con cualquiera de esos procesos independentistas. Entonces era necesario, ya era claro para todos los ideólogos del momento, que era necesario independizar
el continente entero, desde el Río Grande hasta la Patagonia, como lo definió Miranda, que serían los límites de esa Colombia que algún día existiría. Entonces, en la Carta de Jamaica, Bolívar hace un análisis estratégico de esa idea de la integración de América, de la unidad de América. Y con las regiones, a ver en dónde había más posibilidades de la unidad, en dónde había más obstáculos, a sopesar el uno y el otro, etc. Concluye que la región donde estaban dadas las mejores condiciones era la de Centroamérica, de Panamá hasta Guatemala. Y desde esa unidad comienza entonces también a soñar cómo se haría esa unidad. Y es cuando escribe ese texto tan hermoso sobre el Istmo de Panamá, sobre lo que geopolíticamente tener a Panamá como centro de esa unidad. Esa es una idea también que ya Miranda había formulado, de que en Panamá, y luego ya cuando esa unidad se va a hacer por primera vez, se va a materializar concretamente en 1819 en el Congreso de Angostura, cuando Bolívar propone entonces al menos la unidad real, política, estratégica de Nueva Granada, Venezuela y Quito, que todavía estaba en poder de los españoles, pero que la integra en esa sola unidad. Y esa va a ser la primera idea de unidad que se haga realidad concreta. Y va a durar 10 años. Desde 1819, que se crea en Panamá, luego es refrendada en el Congreso de Cúcuta 2 años después, y durará hasta comienzos de 1830. Tan convencido estaba Bolívar de esa idea que incluso a pesar de todas ya las decepciones que había sufrido, de los ataques, de que veía como perdida esa idea gloriosa de unidad que se consolidó en la batalla de Ayacucho, cuando todo nuestro territorio quedó libre de España, aún así Bolívar, muriendo, sus últimas palabras van a ser por ese llamado a la unidad. ¿Qué significa esto? Que la unidad es indispensable, es una condición sine qua non sin la cual no se puede asentar, consolidar ninguna idea de independencia, ni antes, repito, ni ahora tampoco. Y entonces, por eso esa conciencia de la unidad que se rompió por las apetencias personales y la ambición de un Santander en Colombia, de un Páez en Venezuela, de un Rosas en Argentina, de un Francia en Paraguay, etc. Pero esa es la idea que todos los americanos del sur debemos perseguir. Unidad para consolidar y luchar por la independencia del sistema económico, para poder nosotros desarrollar nuestro propio proyecto histórico. Sin unidad no vamos a ninguna parte. Entonces, de la idea primigenia de Miranda, Bolívar realmente trata de construir esa unidad y llevar esa idea, es él quien la extiende también por toda América. Y es una idea que va a prevalecer incluso hasta casi fines del siglo XIX. Esa la va a justo a Rosemena en 1856, la va a repetir Eugenio María de Hostos en 1870. Es decir, unidad de toda nuestra América con la fundación primero de UNASUR, que agrupaba a todos los países de la América, y luego de la CELAC, donde estaba también el Caribe ahí concluido. Esa es una, y quiero agregar algo. Esta idea de unidad surge también como el contrapeso, el contrafuerte a la doctrina Monroe. Es decir, desde que aparece la doctrina Monroe, tiene siempre como contraparte, como contrafuerte, como obstáculo, como fuerza contraria, la idea de la unidad de nuestra América. Entonces, es una idea que signa todo nuestro proceso histórico fines del siglo XVIII hasta este 2021. Y es una idea a la cual debemos todos sumarnos y aportar y ayudar. Tanto esfuerzo le ha costado a Miranda, a Bolívar, a Sucre,
a todos los ideólogos de nuestra América, a O'Higgins, a San Martín, etc. Ese esfuerzo no se puede perder. Y en eso Bolívar ayudó muchísimo a ver los entretelones de esa unidad, qué obstáculos se presentaban, cómo se podían superar, qué cosas llevar a cabo primero, qué cosas cuando vinieran después. Incluso llega así, si algún día, se me quedó algo, cuando él convoca el Congreso de Panamá, después de la batalla de Ayacucho, que ya está la libertad política lograda en ese momento, convoca ese Congreso de Panamá con la idea misma, esa que tuvo Miranda hace años, de allí establecer un magno Congreso, de establecer allí una unidad política indestructible de todos los representantes de todas las provincias de nuestra América. Ese otro proyecto de unidad, por supuesto, allí entró otra vez los norteamericanos, aliados con Santander en Colombia, y para diluir ese gran esfuerzo. Pero se diluyó en aquel momento, pero la potencialidad de esa idea de la unidad, esa permanece intacta. Y es la que ahora estamos, o quizás ahorita, retomando con los últimos acontecimientos políticos en nuestra América. No sé si tengo todavía tiempo de agregar otra cosa o si se fueron. Muchísimas gracias, profe. El otro punto lo vamos a retomar en la segunda sesión. Tenemos la unidad, entonces, como una expresión de una conciencia de identidad. Tenemos además, como nos ha señalado la profe, como una expresión jurídica, política en la Constitución. La primera Constitución de las antiguas colonias de España, que es la Constitución de Venezuela en 1811, se construye y se expresa ya Colombia como esa idea de la unidad, como nos ha señalado la profe Carmen. Ahora, William, quisiera consultarte. La construcción de la idea de unidad que tiene Bolívar, que lleva a cabo el Libertador, también pasa por una unidad de las fuerzas, también pasa por una unidad de mando, un liderazgo, la consolidación de una base social para la lucha independentista. ¿Cuál es el gran logro, por decirlo así, que tiene Bolívar en su acción política concreta de consolidar esa unidad geopolítica, pero también la unidad a lo interno? ¿Qué nos puedes comentar? Adelante, William. Bueno, en torno a la consolidación de ese liderazgo que le permite a Bolívar armar, construir, materializar y consolidar la unidad, esa concepción de identidad de los pueblos para que se hermanen, para que construyan una confederación, va a soportarse sobre la base de varios elementos. El primer elemento, desde el orden cronológico, lo podemos reflejar cuando él se encuentra en su condición de diplomático en Londres. El 15 de septiembre de 1810, él publica un artículo en el Morning Chronicle de Inglaterra, donde, bueno, hace ver la importancia que tiene la imprenta, que tiene la prensa, para hacer conocer esa concepción, esa idea que está naciendo, que se está gestando, y que, por cierto, hay que darle amplio reconocimiento y mérito en el contexto donde Bolívar lanza ese artículo. Está al lado de Miranda, recibe la influencia de Miranda, porque no, al contrario de lo que nos comentaban en los textos escolares, que había comenzado un texto de Cartagena, otros hablan de la Carta de Jamaica. No, ya en 1810 Bolívar dice textualmente que no estamos muy lejos del día en que los venezolanos inviten a todos a que se unan en una confederación. Ya utiliza esta categoría de confederación en 1810. Así sucesivamente, vamos a ver un discurso ante la Sociedad Patriótica de Caracas, que el 4 de julio de 1811
11 hablar de lo fundamental, pues, de poner la piedra fundamental de la libertad suramericana. Ya está exponiéndolo y está con el logo triunfo, con todas las conquistas que venimos alcanzando, que viene alcanzando el ejército, es decir, las derrotas políticas que recibe el Imperio Español en esos campos de batalla son triunfos políticos y triunfos militares que son aprovechados por Bolívar para hacer uso bien de ese elemento tan indispensable como lo es el discurso insurgente, como lo es la construcción de una identidad, y en torno a este de identidad, Bolívar va gestando, va forjando unos principios, y esto lo podemos ver en la misma Carta de Jamaica, donde hace mención a la idea grandiosa de una sola nación, unida por un vínculo que ligue a esos países entre sí, con un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Entonces, todos estos son los elementos que hace difundir y que como estratega militar, estratega político y además estratega comunicacional hacen convertir a Bolívar en el líder de ese proyecto unitario, de ese llamado a los pueblos. Repetimos, esto tiene una enorme influencia en el pensamiento mirandino, en la propia estadía, en el propio encuentro de ambos líderes de esa idea de la América unida, comienza a gestarse. Y este recorrido nos permite ver el crecimiento, todo lo que va ocurriendo, todo el proceso, cómo permite amalgamarse, pero que se hace reconocer a Bolívar como el líder. Nos detenemos luego en el preámbulo o dentro del mismo marco de la España, incluso la patria de los americanos. Ya el contacto, Bolívar trasciende ese liderazgo a la esfera continental y se hace ver y lo hace publicar. Expone su idea al pueblo, expone su idea a los demás líderes continentales. En el marco de la campaña de Carabobo, va también a configurar. Él no se va a detener en la idea de ese llamado a la unidad para lograr la independencia, pero además para hacerle frente, para hacerle contraparte a unas potencias que venían emergiendo, y en eso Bolívar tuvo una visión muy clara. Luego de Carabobo comienza a firmar convenios bilaterales. Lo hace con Chile por medio de O'Higgins y envía fuerzas a Centroamérica para ir expandiendo su proyecto unitario. Y el punto álgido, o lo que pudiéramos llamar el punto de inflexión de la concreción, de la consolidación de esa unidad, es su propuesta ante el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde visiona, donde plantea elementos como un contingente militar, plantea ideas incluso identitarias, culturales, convenios desde el carácter comercial y económico para hacer potente a esta gran nación, pero como lo dice la profe Carmen Borges, se encuentra o choca esa visión geopolítica con una visión expansionista que ya venía tomando terreno, y hay ese choque entre la visión geopolítica de una América unida de Simón Bolívar y la visión hegemónica norteamericana de la doctrina Monroe, fundamentada ideológicamente también
con el destino manifiesto. Pero al fin y al cabo, a pesar pues de todos los traspiés, a pesar de Venezuela, ese proyecto, esa inspiración de Bolívar es retomada por líderes continentales, pero es importante destacar que en el mismo apogeo el fragor de la lucha insurge ese primer movimiento que va a ser ocultado totalmente, va a ser pasado desapercibido por la historiografía tradicional y por consiguiente de las academias historiográficas elitescas, va a ser negado en los textos escolares, de tal manera de no despertar la conciencia revolucionaria de Bolívar. Sin embargo, vemos a los federales retomar el proyecto de Bolívar y que uno de los testimonios, por cierto, porque también se involucra su hermana, de manera indirecta, pero se involucra en ese movimiento a comunicarle a Bolívar que hay un movimiento pues que no obedece a la oligarquía del país y que los pueblos de Altagracia, de Orituco, los pueblos del Tubi, el pueblo de Caracas, de Carabobo, estaban pidiendo a Bolívar el reconocimiento del pueblo por ese ideario, por ese proyecto. Así que Bolívar, esa inspiración va a encarnar en la Revolución Federal, en el movimiento de integración de Cipriano Castro y también en Augusto César Sandino, que habla del sueño de Bolívar, se declara hijo de Bolívar ante una entrevista de un periodista norteamericano, y de la Liga Antiimperialista fundamentada, pero también en esa acción revolucionaria, en ese espíritu libertario de Simón Bolívar. Así nos encontramos con el nacimiento pues del movimiento MBE, movimiento bolivariano 200, y allí hay una etapa que nos trae a un momento crucial, a un momento de transición donde Bolívar sigue siendo el líder de un proyecto político, donde Bolívar sigue siendo la figura principal. De hecho, hay que mencionar que su liderazgo fue tan reconocido que no solamente Venezuela, luego de la batalla de Carabobo, decreta el Congreso de Cúcuta, el Congreso colombiano, colocar su retrato en la sede del Congreso. Lo hace también Bolivia, lo hace Perú, lo hace Chuquisaca, lo hacen en el Congreso de Panamá, la República Centroamericana, colocar el retrato. Esto nos dice o nos da una idea de esa estela bolivariana, de ese liderazgo. No es una figura congelada, no es un retrato para contemplarlo, sino la filosofía de un liderazgo político que caminó el continente, que contagió el continente y que penetró ideológicamente a todos los pueblos en torno a la figura y al liderazgo de Simón Bolívar, que hoy más que nunca, bueno, nos tienen en un momento crucial donde se está definiendo el destino de... Bueno, muchísimas gracias, William. Nos has puesto el foco en varios elementos. Uno importante de cómo en esa visita a Francisco de Miranda en 1810, Bolívar empieza a evidenciar la influencia del pensamiento en esos primeros artículos de prensa, y además la coincidencia con un punto que tenemos abordado por la profesora Carmen, que tiene que ver el gran reto que tiene la construcción de la unidad de América en contraposición a la propuesta expansionista del imperio norteamericano bajo la doctrina monroísta. Profe Carmen, en este sentido, si bien la idea de la unidad ha tenido una continuidad histórica que llega hasta nuestros días, que pasa además por esa construcción que hace José Martí del concepto Nuestra América, y que él como padre fundador, liberador de la nación cubana, retoma la idea de Bolívar.
En contraposición, ¿cuál es uno de los puntos de reto en el siglo XX y en el siglo XXI de la construcción de la unidad? Sabiendo que tras la independencia se fragmentó todo este territorio en repúblicas independientes. Dime otra vez la pregunta. Sí, le comentaba, profe Carmen, en función de lo que ha sido la idea de unidad que ha trascendido el pensamiento de Bolívar, que ha estado presente en la construcción del ideario libertario de Cuba de la mano de José Martí, la construcción de nuestra América, en contraposición al avance del expansionismo norteamericano, que está direccionado bajo la doctrina Monroe, como tanto usted y William coinciden. Le preguntaría, en el siglo XX y siglo XXI, ¿qué ha constituido como uno de los grandes retos de ese legado de la Unión de América? Sabemos que el comandante Chávez pone en el foco continental la necesidad de la unión. A partir de 1999 hay una nueva construcción geopolítica desde la Revolución Bolivariana y desde Venezuela. En este sentido, profe, ¿cómo podemos nosotros ver no solamente el reto, sino la oportunidad que tiene la construcción de la unidad entre los países de nuestra América? Fíjate, hay algo que puede calificarse como una especie de tectónica en todo este proceso. Y es que no hemos terminado de clarificar nuestra identidad. Es fundamental eso. Hemos visto durante los presentes, por ejemplo, todo el esfuerzo del comandante Chávez, del comandante Fidel Castro, a lo que se unió Lula en Brasil, Kirchner en Argentina y otros presidentes los llamados progresistas, que no me gusta mucho el término, pero bueno, por construir identidad. Pero siempre al interior de cada país surgen grupos que se oponen a esa idea de unidad. ¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el problema? El problema es, a mi juicio, el esencial está en que la pregunta por la identidad no se terminó de clarificar bien, ni durante el proceso de independencia, ni tampoco se ha terminado de clarificar hoy día. Si tú no estás seguro de quién eres, de tus derechos como distinto de otros, si tú no tienes clara tu conciencia de tu diferencia y tu derecho a desarrollar tu propio proceso histórico, vas a ser presa fácil de modelos culturales que se imponen sobre nuestras realidades. España nos está viendo su propia realidad con ojos ajenos, con ojos impuestos desde otras latitudes. No llegaron a sentir en igualdad de condiciones, en igualdad a niveles de dignidad humana que esos otros pueblos a los que conseguir considerando superiores. Es decir, la mentalidad colonial no la hemos terminado de arrancar de nuestras mentes. Mientras eso no siga, siempre habrá aquí grupos que quieran parecerse, hoy los Estados Unidos, como hace 2 siglos era parecerse a los nacidos en el territorio de la península ibérica. Entonces, ese es uno de nuestros retos principales y lo estamos viendo hoy en la lucha política de estos países. Mientras hay un grupo que afirma la propia identidad, afirma la necesidad de independencia total de cualquier imperio, como se llame, y afirme la necesidad de desarrollar un proyecto histórico propio, de otro grupo que se identifica con los Estados Unidos, mira por los ojos de los Estados Unidos, parte de ese imperio norteamericano que se siente más de tierra ajena que de tierra propia. Entonces es necesario hacer de nuestro proceso revolucionario un gran esfuerzo de recuperación de identidad, de clarificación de esa identidad. Desde la vertiente lo que constituye los fundamentos de nuestra propia identidad cultural. Los aportes
que llegaron de Europa, pero no se puede negar los aportes de comunidades originarias, los aportes de las comunidades afroamericanas, y buscar en ese proceso histórico lo que nos ha permitido continuar como un pueblo distinto de otros pueblos. Es necesario recuperar entonces nuestras raíces culturales, nuestras raíces históricas, nuestras raíces musicales, todo lo que constituye, todo lo que conforma la cultura de un pueblo. Mientras aquí va a seguir ese choque, los grupos que ya tienen conciencia de esa necesidad de diferenciar nuestra identidad de cualquier otra identidad, ¿verdad? Y sobre esa identidad construir nuestro propio proceso histórico, los que se siguen identificando con otros pueblos, los consideran incluso hasta superiores al propio pueblo. Entonces, esa es para mí la dificultad mayor en estos momentos. Es necesario remar todos en función de la unidad, desde la historia, de la literatura. Si nos unimos en esa visión coherente, estratégica, sólida, unida, sobre lo que debe ser nuestra patria pequeña y nuestra patria grande, sobre lo que es nuestra América. Mientras eso no se consolida, la pugna por independizarnos totalmente o seguir sujetos a visiones que están sometidas a otros intereses que no son los nuestros. Así es como, si entendí bien tu pregunta, así es como yo lo veo. Es necesario hacer hoy un esfuerzo mayor incluso que el de la independencia. Tenemos que tener todos claridad, conciencia de la necesidad de nuestra identidad propia, bien definida, bien enmarcada. Esto no quiere decir que nos sintamos superiores a nadie. No hay ningún pueblo superior a otro pueblo. Cada pueblo tiene sus propias referencias culturales, pero no podemos seguir dejando que nos sustituyan las referencias que deberían ser nuestras referencias auténticas por referencias que han surgido de la historia de otros pueblos ajenos a nuestro acontecer diario. Muchísimas gracias, profe. Tenemos como uno de los puntos esenciales entonces, sobre todo, es un reconocimiento de nuestra diversidad, el reconocimiento de todos los sujetos actuantes en la sociedad y sobre todo la conciencia histórica, la conciencia de nuestro trayecto, del camino de liberación, de las ideas y de las acciones concretas que nos han llevado hacia donde estamos. En este sentido, William, quisiera consultarte a manera también de aporte y tu opinión. ¿Cómo podemos nosotros tomar la construcción histórica que existe en la actualidad, los referentes que tenemos nosotros de nuestro pasado, como unos puntos de coincidencia en la lucha de la unidad? Sabemos que el año que viene el pueblo venezolano y el pueblo americano va a celebrar y conmemorar los 200 años de la batalla de Carabobo, que podemos señalar, y como bien tú lo puntualizaste, que es un punto de inflexión, es un punto clave para entender la liberación del continente americano. Ahora, de cara a las nuevas generaciones, de cara al momento histórico que está viviendo Venezuela en este momento, asediado por el imperialismo norteamericano, ¿cómo nosotros encontramos en la historia esas claves que nos ayudan a comprender la unidad, pero además trabajar en función de ella? Bueno, sí, en torno a tu pregunta, Alejandro, y en base a lo que bien plantea la profesora Carmen Borges, es necesario para centrarnos decolonizar el pensamiento, decolonizar la memoria y afianzar la decolonización cultural.
es un tema muy álgido. Si tomamos en cuenta los instrumentos de lucha, porque esto es una lucha de ideas, estamos ante un ciclo histórico donde se hace muy vital hacer uso de todas las herramientas para el combate ideológico, de todos los dispositivos de los cuales hacen uso nuestros enemigos para colonizar el pensamiento, para fragmentar la visión de unidad presente pues en el discurso bolivariano, entender que tenemos que armar la narrativa, tenemos que construir una metodología que llegue más pedagógica, que sea más pedagógica para que le llegue al pueblo, para que se socialice con el pueblo. Si Bolívar comprendió en su momento que la imprenta era un arma fundamental, lo llamó la trinchera del pensamiento y enfatizó que la opinión pública es la primera de todas las fuerzas. Hoy, pregunta, la opinión pública de muchos sectores, de muchas personas que han sido o siguen siendo víctimas de todos esos arquetipos, de todo ese colonialismo mental incubado por nuestros enemigos, se hace necesario hacer una reflexión, se hace necesario sentarse, desmontar, se hace necesario nuclearnos y construir un andamiaje epistémico en ese caso, pero además un discurso que bien ha avanzado. No podemos negar que de 20 años para acá ha sido mucho la conquista. Hoy hay más reconocimiento de nuestras necesidades, pero no es todo de angostura. El pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Nuestros enemigos abusan de la credulidad de hombres ajenos a todo conocimiento político, económico y civil, pero es importante en torno a eso lo que dice Bolívar, que las leyes de Venezuela no se pueden adaptar a Norteamérica. Es aquí el código que debemos consultar, no el de Washington. Debemos tener claro que la lucha era contra España, pero ya estaba presente un enemigo acechando. Y esos son los valores, esa lucha prácticamente comienza ahí. La lucha entre el bolivarianismo contra la doctrina Monroe. Hay que sintetizar, hay que tomar en cuenta los dispositivos, estudiar el lenguaje de la juventud, compenetrarse con los deseos de la juventud para armar esas estrategias pedagógicas para hacerle llegar el ideario bolivariano en la defensa de este continente, en la salvación del planeta, en el equilibrio del universo, y eso tienen que entenderlo, sobre todo por los últimos acontecimientos que se están viviendo en ese resurgir de las luchas populares, esa demostración recientemente del pueblo boliviano, del pueblo chileno, del pueblo haitiano, incluso en los mismos Estados Unidos, y la efervescencia revolucionaria de este pueblo que ha entendido, que ha resistido y que está más consciente que nunca. Hay que afianzar el pensamiento bolivariano, hay que adecuar los textos escolares. Estados Unidos prácticamente no se ve en los textos de la colección bicentenaria todo su injerencismo, y es una lucha que tenemos que estudiarla, tenemos que comprenderla, tenemos que vincularla, conectarla para entender el presente donde estamos parados. Creo que Muchísimas gracias, William, por tus palabras. Igualmente a la profesora Carmen Bohórquez, todo nuestro agradecimiento. De la sesión de hoy nos quedan muchísimo aprendizaje, pero podemos también plantearnos que una de las claves de la consolidación de la unidad, de la lucha de los pueblos de Nuestra que podemos hallar en Miranda, que podemos hallar en Bolívar, tiene que ver con la construcción de esa nueva identidad que pasa por lo político, pasa por lo jurídico, por lo cultural, por lo social.
pero a la vez también pasa por la forma como nosotros activamos los mecanismos de conciencia histórica a través de la pedagogía, a través de la educación y a través de la formación política. Para finalizar la sesión de hoy, vamos a contar con la relatoría de Fran Zurita. Él es general de división del Ejército venezolano, forma parte del equipo de profesores e investigadores de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Él es especialista en doctrina militar, así que contaremos con la relatoría de Fran. Muchísimas gracias, Fran. Adelante. Saludos a los participantes del foro del Centro de Estudios Simón Bolívar. Tratamos hoy el tema de Bolívar, la independencia y la Unión Nuestra Americana. Gracias, profesor Pedro Casadilla, por su invitación. Alejandro López, moderador de este programa. Los ponentes invitados el día de hoy, profesora Carmen Borges, profesor William García. Mi saludo y mi respeto en nombre del mayor general Félix Osorio Guzmán, viceministro de Educación para la Defensa y rector de nuestra querida Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Decimos presente. Me toca hoy ser el relator de este magnífico programa. Voy a comenzar con la profesora Carmen Borges, su idea principal, de dónde nace, cuál es el origen de este magnífico proyecto, y lo encontramos allí, ella que es estudiosa de Miranda, bueno, de nuestro precursor Francisco de Miranda, ese hombre maravilloso, es el que concibe la idea del proyecto colombiano. Es él el que hace el reconocimiento de una unidad distinta a la anglosajona, distinta a la española, y es una unidad hispanoamericana. Por eso plantea un proyecto que va desde el Río Grande, en el norte de México, hasta la Patagonia, un inmenso continente. Y esa misma idea, como nos decía el profesor William García, la va a retomar Bolívar. Ya en 1810, en su primer discurso político, hasta el hecho de su muerte, esa va a ser la línea rectora en lo que es su pensamiento político. Es el tema de la unidad. Inicia con la piedra fundamental para la unidad americana y finaliza llamándonos a todos a la unión, que es lo único que nos puede salvar. Hablaba Bolívar de una unión interna y hablaba Bolívar de una unión externa. El proyecto mirandino se transformó en Bolívar en un proyecto un poco más práctico, un proyecto de menor envergadura. Bolívar sabía lo que se estaba enfrentando y por eso concibió la unión de Venezuela, Nueva Granada y Quito. Y esa idea era totalmente factible por muchísimas razones. También coinciden nuestros ponentes en que el obstáculo más grande que presentó en su momento la idea fue el imperio norteamericano. Y yo aquí me voy a detener simplemente para recalcar que esto se debe a que los Estados Unidos, su nacimiento como nación, es un nacimiento totalmente diferente al nuestro. Desde un principio, la idea que fue presentada como un modelo de negocio por sus padres fundadores fue de una actitud depredadora. ¿Cómo lo voy a demostrar? Hay una expresión del padre fundador de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, en 1786, cuando, dejó esto para la posteridad. Nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Mírenme esto. Por el momento, aquellos países se encuentran en las mejores manos y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. Está escrito. Se plantean ellos como un nido allá en el norte, un águila con sus garras. Van a dejar que el imperio español nos siga dominando y cuando estos se debiliten, ellos nos arrebatarán a pedazos lo que tanto le va a costar a este continente por su libertad. Ese es el verdadero rostro de los Estados Unidos que yo quiero destacar el día de hoy. Pero también quiero hablar, como lo decía el profesor William García, de ese proyecto
concebido por Bolívar de la unidad. Es importante que lo destaquemos porque es un proyecto totalmente revolucionario. Bolívar es el primero en plantearse una unidad que no viene dada por la violencia de una guerra. Es una unidad que no es producto de una venganza, no es producto de una revancha, no está impulsada por potencias extranjeras, no obedece a un imperialismo, no, es una unidad que se basa en la dignidad, en el respeto y en la paz, en la autodeterminación de los pueblos. Es una unidad que concibe y que respeta el Estado, la nacionalidad. Es una forma totalmente distinta al proyecto norteamericano. Es una unidad distinta a las alianzas europeas que se conocían hasta el momento. Esa es la grandeza de Bolívar. En Panamá era el momento de poner la piedra fundamental de ese gran proyecto, la anfitrionía americana. Ese gran tribunal supranacional que se iba a encargar de dirimir nuestras diferencias, no a través de la guerra. Eso quedaba excluido del proyecto bolivariano. Era a través de la paz, del respeto mutuo. Todos sabemos que, bueno, fue torpedeado y hundido por los Estados Unidos. 200 años más tarde, ¿qué encontramos en estos últimos 20 años en este continente? Encontramos nuevamente esa idea bolivariana, esa idea mirandina, en una serie de organismos multinacionales como Petrocaribe, UNASUR, el ALBA, organismos que demostraron que eran eficientes porque se basaban en el respeto mutuo. Una cosa totalmente distinta a la Organización de Estados Americanos, por ejemplo. Pero igualmente fueron torpedeados por los Estados Unidos. Pero el mundo político es así. Es una lucha que se mantiene día a día. Hoy hay reveses, mañana seguramente habrán victorias. Ahora, las coincidencias de hace 200 años que inspiraron a Miranda, que inspiraron a Bolívar a plantear una unión, siguen presentes en la actualidad. Es nuestro deber como pueblo que tienen coincidencias, que tienen una misma religión, una misma cultura, una misma historia, seguir ese camino. Ese es nuestro destino. Tenemos que seguir luchando por eso y hacer de esta parte del continente la esperanza para el universo, como decía el Libertador. El momento o la gran hora de la América no ha llegado, decía Bolívar en 1822. Pero también decía Bolívar en Jamaica que nosotros habíamos rasgado el velo y habíamos visto la luz. Gracias a ellos vimos esa luz hace 200 años. Vimos lo que somos capaces de hacer en estos últimos 20 años. Así que preparémonos para un futuro que seguramente será glorioso y ya lo estamos viendo. Estos pueblos van a seguir buscando esa ansiada unidad. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos viéndonos en un próximo programa del Centro de Estudios Simón Bolívar. Ahora, para concluir, queremos agradecer nuevamente a nuestros ponentes, la profesora Carmen Borges, al profesor William García, a todas y todos que nos han sintonizado en el día de hoy, en este foro titulado Bolívar, Independencia y Unidad de Nuestra América, un espacio producido por el Centro de Estudios Simón Bolívar. Este espacio lo hemos llevado por ya unas cuantas semanas, el espacio Bolívar 21, donde estamos reflexionando, encontrándonos y planteando ideas y análisis alrededor de la vida, obra y pensamiento del Libertador Simón Bolívar. A todas y todos, muchísimas gracias. Feliz día. Hasta otra oportunidad.